Sí, porque yo confío en usted, pero al final no pecó para mí. Su pecado es para usted y quien se lo demanda a usted va a ser Dios. Pero si es repetitivo lo que hace, digo que siempre, cada vez que mete una plancha, hay que ir a decirle, hermano, no haga esto, no haga esto. Pero si ya siempre es una costumbre, pues, porque hay muchos que tienen una costumbre que pecan y pecan. Digo que cada vez hay que ir a decirle, hermano, ya no peque. Si eso es práctica, claramente que Juan de una dice que el que peca. Yo no sé si usted entendió el pasaje que leímos. Si tu hermano peca contra ti, ahí dice contra ti, no dice contra ti. Vea esa palabra. Caray. O sea que si es contra mí, ¿cómo así? Es que mire pues, ahí Sí. dice contra ti, contra mí. Es que Pero el pecado que hizo contra mí, no, ¿a pero, quién le oye, afecta? ¿A mí? No, ¿O a Dios y la persona? momento. No, porque aquí está hablando de pecado. Por eso. Recuerde que lo que dice 59:1 de Isaías, que todo pecado hace división contra Dios. Vaya, y si es pecado, que es desobediencia, porque vamos así, ya pecó una vez y usted lo toleró y vuelve otra vez y entonces tenemos que cada vez que cometa una Por eso, cosa, espérese. a eso No sé si usted leyó el pasaje. lo leí, por No favor. se me adelante. Entonces a eso voy. Vamos paso a paso. Los maduros ya me están entendiendo que cuando una persona peca, primero mi trabajo es ir personalmente con esta persona. ¿Qué dice después el texto si no entendió la persona? Sí, Llame, vaya, pues por eso. llame 2 o 3. ¿Qué dice después el texto? Dígaselo a la iglesia. ¿Quién no puede entender esta palabra? Claro, pero ahí está diciendo contra ti. Cheque esa palabra, contra ti. Léame la versión en lenguaje actual, hermano Manuel. Tal vez ahí entienden ese idioma. Porque ya otros anunciaron una gran costumbre, pecan hoy, pecan mañana, pecan pasado. No, hombre, esto tampoco es de la cahueta. Ningún pecado que la gente cometa contra mí me afecta a mí, me afecta a la persona. No, es y a ese Dios. pecado hace división Es a entre la Dios. persona Es a Dios. y Dios. Es a Ahí Dios está, el pecado. ahí está. El nombre de Jesús dice textualmente: si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él. Ahí está. A solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. 16. Si no te hace caso, llama a 2 seguidores míos para que te sirvan de testigo. En la Biblia, Pero déjele, espérese. La clave está en el 15. Allá no habla de pecado, habla de una. No, no. te hace algo malo. ¿A quién hizo lo malo? A mí. Sí. Pero la falta, ¿contra quién fue? ¿Contra mí o contra Dios? Contra Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces, si usted me ofende a mí, usted me ofendió a mí, pero la falta no se la voy a pagar yo. El pecado se lo va a pagar Dios. Entonces, aquí está fácil entender esto. Toda falta que usted cometa, levanta un chisme, hable mal de un hermano, diga lo que diga, la falta se la hizo a la persona, el mal se lo hizo a la persona, pero la falta la cometió contra Dios. Entonces el texto está claro, el texto está clarito. Hable mal de mí, usted me ofendió a mí, pero la falta se la cometió a Dios. Entonces, sí, es que al final del día, usted hágale lo que le quiera hacer a una persona. Usted está ofendiendo a la persona, pero el pecado no es contra la persona, sino ya el pecado es contra Dios. ¿Estamos? Sí. Todo lo bueno, si un vaso de agua fría le regala a mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Lo bueno o lo malo que yo le haga a un hermano, lo bueno o malo es con Dios. Y quien lo paga es Dios, sea bueno o sea malo. Aquí el punto es que nosotros, en lugar de ir con la persona, al hacerle ver su error que cometió, se lo gritamos a medio mundo, menos a la persona que cometió el error. Pues eso es lo que dice esta Biblia, que me ofendió a mí, pero la falla fue contra Dios.
llame 2 testigos. Ajá. Ujú. Si esto, mano, esto está fácil de entender. Por eso le estoy diciendo, hasta para responder necesitamos mucha madurez. Porque si no, ahorita ya se les metió el diablo. Solamente un paréntesis. Si cuando ya es pecado, es reiterativo en toda la iglesia, entonces sí, es significativo. Es que esto está fácil. ¿A cuántos de ustedes no los he ido a buscar a sus casas para decirles lo malo que ustedes hicieron? Aunque no digan amén, pero usted sabe que he ido a su casa a buscarlo. Y se los he dicho, ¿cierto? Porque he aprendido a aplicar esta parte de la Biblia, de ir con la persona que cometió el error y decirle sus verdades que él está cometiendo. Pero sería un hipócrita, y me vuelvo a poner en el lugar, sería un hipócrita que hoy lo vi cometer un pecado y mañana agarro el micrófono y se lo grito públicamente, cuando la Biblia no me está enseñando eso. La Biblia me está enseñando que vaya con él personalmente y que le haga ver la falta, el error que él cometió delante de Dios. Para allá vamos, hermana, para allá vamos, para que no nos adelantemos. Es que vamos paso a paso. Aquí ya, no, para allá vamos, tranquila, suspire, suspire. Dile, salte, diablo, salte. Entonces, fíjese pues, si usted va conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 11, veamos este gran ejemplo de Pablo con Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y ya después sí lo tiene que agarrar públicamente, pero miremos cómo primeramente llegó Pablo. Gálatas 2:11. ¿Lo tiene? Gálatas 2:11. ¿Estamos? ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Si usted sigue leyendo la historia, después Pablo tuvo que decírselo también a todos los que estaban con Pedro, porque tuvo que reprenderlos a todos, porque se dio cuenta que eso había afectado ya a mucha gente. Pero antes de decírselo a todos, ¿qué dice la Biblia? Primero lo agarró cara a cara, de frente. Es que ahí se ve la madurez, ahí se ve la valentía. Mano, yo no sé, pero gritar verdades con este aparatito es lo más fácil que existe. Pero ir con la persona que cometió el pecado, el error, Suspire. Gritar verdades con este aparatito es fácil, pero ir cara a cara con la persona que cometió el pecado y decirle, mire hermano, usted hizo esto y esto, no lo vuelva a hacer, porque si lo vuelve a hacer va a tener que llamar a 2 líderes para hacerle ver su error. Pero le voy a decir algo: antes de ir con la persona a llamarle la atención, vea para acá por favor, primero hágase una pregunta. Antes de ir a decirle su error o su pecado a mi hermano, primero tengo que verme a mí mismo. Tengo que examinarme a mí mismo. Porque no sea que yo voy a ir allá a reprender y voy a resultar reprendido por los demás hermanos. Entonces, antes de ir a llamarle la atención al hermano, primero me tengo que examinar a mí mismo. Porque qué fácil es gritar verdades, pero qué difícil es cuando se nos grita una verdad a nosotros. Entonces, yo no tengo ningún problema que usted vaya, ni yo tampoco tendría ningún problema ir con usted a decirle un montón de verdades que usted está cometiendo malo, pero antes de, yo tengo que examinarme. Tienen algo guardado en su corazón, pero no esperan que llegue a la forma de y ya te saca todo lo que tienen guardado.
Por eso es que cuando predican y cualquier cosa se escucha que ya los mensajes ya no son edificativos. Ya no son mensajes edificativos, porque lleva guardado todo eso en el corazón y está esperando un momento para sacarlo y escupirlo todo lo que lleva dentro. Y ojalá aquí no haya uno de esos, y si hay, le hago la invitación que acepte a Cristo, porque esto no es para contender, hermanos. Esto no es así. Ojalá y no haya por aquí un cochinito de esos que solo está esperando que le den el micrófono para descargar todo lo que lleva por dentro. Escupir lo que lleva adentro. Tiene que escupir. Ya vio que el que está embarazado, el que está las que están embarazadas, cada rato va de escupir y va de vomitar. Y así es algunos que llevan pecado. Pero fíjese pues, Lucas capítulo 17 versículo 3. Lucas capítulo 17 versículo 3. Lucas capítulo 17 versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Qué dijo el maestro? Mirad, ¿por quién? Por mí mismo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Ahí está más claro. Pero primero, antes de reprender a mi hermano, tengo que verme primero a mí mismo. Bueno, si es un espiritual, no le da igual, porque hay gente que nos corrige y están, hermano, que uno dice, este infeliz me vino a corregir. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Tomaré en cuenta su consejo. Gracias, hermano. Tomaré en cuenta su consejo. Pero si uno fuera un inmaduro, en ese momento le saca todos los chirajos al sol. Sí, que usted aquí, usted allá, usted esto, usted aquí, usted allá. Si tu hermano peca contra ti, primero mírate a ti mismo y después ve con tu hermano y repréndele. Mano, ¿quién no va a entender esta palabra? Sí, hay que reprender al hermano, hay que reprenderlo, repréndalo, no tenga miedo, repréndalo. Pero antes de, primero yo me tengo que examinar a mí mismo, mi familia, porque tal vez yo no estoy haciendo lo malo, pero posiblemente en la casa sí estén haciendo algo malo. Y es ahí donde yo tengo que tener el mínimo cuidado, que antes de reprender, ver a mi alrededor cómo estoy, porque no sea que esté como un caimán, pastor, y como un caimán trompudo y con gran cola. Entonces no sea que yo esté como un caimán, que yo vaya a quererlo corregir y resulta que yo voy a tener una gran cola. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos entonces? Yo tengo que verme a mí mismo para poderlo reprender a usted. Y si usted está en excelentes condiciones, reprenda sin miedo, eso sí, como dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar. ¿Qué es la doctrina? Toda la palabra de Dios. Porque no puedo ir a corregir peor si no llevo paciencia, y el otro impaciente, no, vamos a terminar tronando los dos. ¿O quiere ir a corregir si no lleva la doctrina? Si no lleva el conocimiento profundo de lo que usted va a hablar, va a quedar avergonzado. Entonces, reprenda sin miedo. Pero antes de reprender, ¿estamos? 2, antes de irlo a ver al hermano, tengo que conocerme a mí mismo. Porque hay gente que ni a sí misma se conoce. Y considerarme a mí mismo. Mano, qué fácil es decir verdades, pero a veces no nos consideramos.
a nosotros mismos. Fíjese, estos son pasajes bien conocidos. Primera de Corintios, es Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, ¿qué dice su Biblia? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ojo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No significa que yo voy a cometer el mismo error, pero antes de ir a corregir, examinar y ver a todo mi contorno, no sea que tal vez el hermano está cometiendo un error, pero él está cometiendo y yo estoy cometiendo otro. Y es que el problema no es reprender. Por eso Jesucristo dijo: primero saca la paja de tu ojo. No, la viga, ¿no? La viga, primero saca esa que pasa ahí, mire, esa es la viga. Primero saque esa viga de tu ojo. Y como algunos tienen una gran viga, tan choco, no pueden ver. Y no pueden ver bien por esa gran viga que tiene. Primero saque esa viga para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Porque resulta que usted reprendió al hermano que cometió adulterio. Excelente, ya lo reprendió, ni modo. Pero mañana usted cometió una mentira. O pasado mañana usted se volvió un hipócrita. Entonces ese es el detalle, que corrijo aquí, pero muchas veces descuidamos aquí. Corrija sin miedo. ¿Cuál es el punto aquí? Camine con cuidado, haciéndolo recto. Usted no tiene cola que le pise. Usted se para en los púlpitos, se para en las calles, se para donde se para. Usted pega con la palabra, pero no tiene cola que le pise. Porque si tomamos, no, mejor no reprendo al hermano porque usted es un cobarde. No, repréndalo, corríjalo, pero Pablo dice restaurarlo. Es decir, que en el momento que yo voy a corregir a un hermano, el plan A tiene que ser restaurarlo. Pero hay gente que cuando da un consejo no lo da con la intención de restaurarlo, sino con la intención de pisotearlo. No todo aquel que da un consejo viene con la intención de restaurar a la persona. Primera de Corintios capítulo 15, Segunda de Corintios capítulo 15. Que permítame, es Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver si es esa. Ay, ya se me fue. Dejémoslo ahí, hermano, se me fue. Solo que me... sí lo tenía en la mano, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Luego, probaos a vosotros mismos. Y la pregunta es: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero hay tres cosas importantes: conocerme, probarme a mí mismo y examinarme a mí mismo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Sin miedo, usted vaya a corregir con la intención de restaurar, pero antes de... por favor, párese en un espejo, véase bien a su alrededor, vea cómo está su casita, porque yo como persona madura, yo no tendría ningún problema, y vive Dios en cuya presencia estoy, yo no tendría ningún problema que usted esté patas arriba y venga a corregirme a mí. Conmigo usted no tendría ningún problema, porque he aprendido que el sabio se le aconseja y aumenta su saber. Amoneste al impío y el impío lo aborrece. Entonces yo he aprendido, hermano, que aunque sea un borracho, un marihuano, una prostituta, si es en la calle,
No hablemos de altar, hablemos de allá afuera. O en que esté sentado en esa silla, pero que no participe en el altar. No importa sea quien me da el consejo, pero si es un consejo positivo, ¿por qué lo voy a desechar? Si Jesús ya lo dijo, que si yo no hablo, las piedras van a hablar. Y una piedra muchas veces resulta dando buenos consejos. Y ahí usted se identifica como sabio o como necio. ¿Cómo me vas a corregir a mí si mira cómo estás? Mira cómo está tu familia. Cada quien con su rollo. Pero yo no tengo ningún problema que una persona que está mal venga y me dé un consejo, porque he aprendido que si usted aconseja al sabio, el sabio aumenta su saber. Y si Dios usó una burra para amonestar a aquel, no puede usar Dios otro burro para que me dé un consejo. Pues sí, si es por aquí posible, tal vez aquí hasta un par de burros con Biblia que andan predicando. Si eso a mí no me preocupa. Si Dios usó esa burra para que le hablara a Balaam, no puede usar otro par de burritos. Pero no se vaya a enojar tampoco por eso. Si no es burro, no se enoje. Pero aquí el punto es que antes de ir a corregir una persona, veamos a nuestro alrededor y examinemos cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a corregir a aquella persona, la corregimos fuertemente. Resulta que en la casa mis hijos no me hacen caso. No vayas a salir, cuidado me salgas. Se fue ya no están los hijos ahí. Se da cuenta, pero llegamos allá y corregimos, y en la casa ni los hijos obedecen. ¿Quiere que le cuente algo de lo que está pasando aquí? Y hay cosas que yo las llevo reservadas y me las voy a llevar hasta la tumba. Pero me he dado cuenta de algo, que a veces pasa algo y casi que la más de la congregación ya lo sabe, y el último que a veces se entera es Carlos Rivas. ¿Y cuál es el problema? Que el malo de la película soy yo. Sí, tapachamarra, que dice, yo no sé ni qué cosa está pasando, hermano. Ay, yo que solo estaba esperando que Mano Luis me diera el micrófono. Bájele. Haga las cosas derechas. Déjese guiar por el Espíritu Santo, no por lo que oye, no por lo que le cuentan. Porque a veces los púlpitos ya no son lugares de teología, sino de chismología. Y a veces el chismólogo no es porque sea realidad, nada más escuchó y sí, y ahí les están alcahueteando el pecado, y solo él se está picando el hígado porque no sabe ni qué está hablando, hermano. 2, si tu hermano no te hace caso, dice la Biblia, llame 2 testigos. Mi hermano, venga para acá. Aquí hay hermanos que yo lo he hecho. Se recuerda que la primera vez se lo dije que no lo hiciera. ¿Se recuerda que se lo dije la segunda vez? Sí. Vengan, hermanos líderes. A este hermano ya se le llamó la atención 2 veces y no ha querido entender. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque a veces los hermanos confían en mí, en comentarme los errores que ellos cometieron. Porque fíjese, hermanos, se lo voy a decir públicamente. A la mayoría de ustedes yo les he tolerado hasta 2 cosas. ¿Cuál es el problema? Que a este le tolero 1, pero cuando le tolero al otro, pastor alcahueta, sí, hijo del diablo que no corrige. Y a él mismo yo le toleré 2, hasta 3 le toleré a él. Alguien que me explique qué está pasando ahí. Yo no entiendo ahí qué está pasando. A este le tolero y él es feliz, pero cuando le tolero a aquel, ahí a este ya no le gusta. Alguien que me explique, por favor, qué está pasando ahí. No logro entender. Pregunto, ¿hay diferencia entre tolerancia y alcahuetería? Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dios es tolerable, sí o no? Ahí está. Ahí está. Aquí hay hermanos, y se los digo así, que yo les he tolerado mucho, que algunos ni carnet de evangelista deberían de tener, pero sin embargo he sido tan tolerable porque yo me pongo en los zapatos de ellos
y sé que tal vez no tuvieron la culpa, y es ahí donde entra la flexibilidad. ¿Cuál es el detalle? Que a veces quiere que yo le sea tolerable, pero cuando le aplico la tolerancia a aquel, no, alcahuetas. Pero si a usted mismo le toleré, hermano, a usted mismo le toleré, hermano. ¿Qué problema los que se viven dentro de las congregaciones, hermano? Lo mismo le pasó a los discípulos. Señor, fíjese pues, y los discípulos se enojaron solo porque a Jesús no lo dejaron entrar a Jerusalén. ¿Qué dijeron los discípulos? Permítenos que caiga fuego, Señor, y que los mate a todos. Mano, aquí hay evangelistas que si tuvieran poder para caer fuego del cielo, ya no habría gente en Colonia San Francisco. Porque quieren que como a la primera, hermano, sí, hay cosas en la vida cuando el hombre comete pecado públicamente, pues lo hizo públicamente, repréndalo públicamente y siéntelo públicamente. Pero hay gente que a veces comete errores a escondidas y vienen y me lo cuentan a mí en confianza. ¿Cómo voy a ir de bocón a contárselo a medio mundo si este hermano tuvo la confianza de contármelo a mí? Si pecó una vez, háblele la atención, llámele la atención. 2, llame 2 hermanos y hablen con él. Hablen con él. Háganle ver sus faltas, sus errores. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ojo, permítame, hermano. Las personas que usted va a llamar como testigas tienen que ser personas serias en la fe. No puede llamar a usted un chismoso que al rato mano, si yo lo he escuchado y algunos en su cara se los he oído decir. A veces le cuentan algo al hermano y el hermano, sí, hay viejas y aquí están esas viejas. Nunca cometa cierta burrada de boquear lo que alguien le contó a usted, hermano. Y si fue de algo de pecado, venga, platique. Ojo, aquí está el detalle. La gente, hermanos, cuando sabe y no está segura de lo que está haciendo, no, hermano, pero no se lo vaya a decir al pastor. ¿Por qué tiene miedo venir y hablar conmigo? Así como tuvo la valentía. Hermano, si aquí hay hermanos que han pecado y han venido y me han dicho, pastor, quiero reconciliarme con Dios. Imagínese que yo mañana agarre el micrófono. Ayer se reconcilió y por eso le digo que a veces los que pensamos que son más maduros resultan los más inmaduros. La persona que usted va a llamar como testiga no puede ser cualquier persona. Tiene que ser, oiga lo que dice la Biblia, capítulo 15 de Levítico. No puede ser cualquier persona, hermanos. Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15. Levítico 19, 15. ¿Lo tiene? No harás injusticia. ¿Cuándo? En el día del juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿Qué dice? Con justicia juzgarás a tu prójimo. Brínquese por favor hasta Deuteronomio 17, 6. Deuteronomio 17, 6. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 o 3 testigos, que dice, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Brínquese más adelantito 19, 15 de ahí de Deuteronomio. ¿Lo tiene? No se tomará en cuenta
un solo testigo, contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado, relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice que si los testigos que atestiguan con la persona son testigos falsos, el castigo que se le pensaba hacer a este, se lo vamos a tener que hacer a aquel por haber testiguado en contra sin ninguna acusación verdadera, sino siendo una acusación falsa. Por eso el testigo que va a venir, o la persona que va a testiguar, tiene que ser una persona muy espiritual. Y aquí le doy un consejo, aquí les voy a dar este consejito que les va a servir. Cuando alguien le lleve una queja a usted, sé inteligente, por favor. Sé inteligente, por favor. Si es cierto lo que le están diciendo, sí, pero ¿quién se lo dijo? Dígame quién se lo dijo. Ahorita vos a reclamarle, vos. Hermana, pero es cierto. Sí, pero vos a ver, ¿quién se lo dijo? Hermana, pero es cierto, ¿no? Sí, es cierto, pero ¿quién se lo dijo? Si así no fuera cierto, ¿por qué tiene que preocuparse quién fue el que lo dijo? ¿Por qué? Si usted se entera quién lo dijo, va a agarrar odio en contra de él, va a agarrar el pleito en contra. Es mejor no saber nada, pastor. Y si es verdad, pues ni modo, ya cometí el error, ahora tráigame las pruebas, por favor, y sentamos a esta persona y le ponemos disciplina. Pastor, y si es mentira, gócese y alégrense, porque de ustedes es el reino de los cielos. Cuando la gente los insulte, los maldiga, levanten toda clase de mal mintiendo, no se preocupen, así hicieron con los profetas antes de usted. ¿Por qué tengo que preocuparme? Si le están levantando, déjelo. Si es cierto, asuma su responsabilidad, y si no es cierto, cállese. Ya no habría humanidad viva. Sí, Jonás se enojó tanto. Entonces yo quisiera que si tuviéramos el carácter, si no tuviéramos, y si Dios tuviera una carácter meramente, en el capítulo 5 de Mateo encontramos las 9 bienaventuranzas. Dice, bienaventurados vosotros Dios y bienaventurados los pacificadores. Ahora, yo aquí no quiero que confundamos también una cosa con la otra. Aquí la disciplina existe, y cuando se tiene que disciplinar, se va a disciplinar, pero como dice Levítico, con justicia. Si este provocó el pleito, empecemos a corregir aquí, se me disciplina usted y usted también. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces queremos a la primera fusilar al hermano que falló. A la primera queremos fusilarlo. Otro problema, que hay gente que lleva un montón de basura guardada en su corazón, que solo está esperando que usted cometa una falta para descargarle toda esa culpa. Bienaventurados los de limpio corazón. Podría ser que aquí en medio nuestro, algunos yo los he corregido, les he llamado la atención, y solo están esperando que Carlos Rivas cometa una. Me echan Gramoxón, Edonal, Paracuat, Rambo, Bandán, de lo que déjele, hermano. Sí, ¿por qué cree que camino con cuidado? ¿Por qué cree que trato la manera? Hace como 3 días, la última vez, me senté con mis hijos. Vengan para acá, mijos. ¿Cómo se han portado? Bien, ok. Más con cuidado, por favor. Más con cuidado, porque a veces uno predicando y no se da cuenta de las muladas que los hijos están cometiendo. Entonces, pero ¿cuál es el detalle aquí? Caminemos con más cuidado, para que cuando yo predique ya no tenga cola que me pise y la gente no me esté señalando. Caminemos, por favor, con más cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque a veces viene incluso la acusación. Sí, ahí en la iglesia de Malaquía hay un montón de sinvergüenzas en el altar, pero ¿por qué este cochino nunca ha venido y me ha dicho a mí? Sí, ahí en esa iglesia de Malaquía hay un montón de cochinos ahí, pero ¿por qué nunca lo han dicho? Y que presenten las pruebas. Si es para disciplinar, si es para llamarle la atención, yo no necesito pruebas, pero para disciplinar sí necesito pruebas.
La persona que va a servir de testiga tiene que estar 100% seguro de lo que va a hablar y ser una persona muy madura. Y es aquí donde le piden el amor de Jesús. Usemos 3 armas poderosas cuando alguien venga a darnos un consejo o una queja. 3 armas poderosas. Número 1, el conocimiento. Número 2, la sabiduría. Y número 3, la inteligencia. El conocimiento es lo que ya sabemos. Y aquí todos tienen conocimiento. Lo que muchas veces le falta a un hermano para corregir no es sabiduría, porque ya conocimiento, porque ya tiene. Lo que muchas veces nos hace falta es sabiduría e inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Es el grado más alto del conocimiento. Es la que me da la facultad de resolver ese problema. ¿Qué es la inteligencia? Es estar en la par de esta persona y ayudarle a resolver y comprender el error que él cometió. Entonces, tiene que ser así. Se llaman a 2 personas o a 3. Tres. ¿Qué dijo la Biblia? Y si no entiende, díganselo a toda la iglesia. Ahora sí. Miren, hermanos. Ay, pero ni hasta el corazón va a doler. Miren, hermanos, iglesia de Malaquía, guárdenme esos teléfonos, por favor. Les voy a contar algo, porque se lo voy a contar a la iglesia, no los chismosos de allá afuera. Así que guárdenme esos teléfonos, les voy a contar algo. A este hermano se le llamó la atención 1 o 2 veces, no quiso entender. Aquí tengo como testigo a estos 2 hermanos líderes que también se le llamó la atención y no quiso entender. Ahora, hermanos, con todo el dolor de mi corazón, paso a decirles que este hermano ya se le llamó la atención más de 3 veces y no ha querido entender. Por esa condición, ahora este hermano se queda sentado con un tiempo indefinido. Pastor, ¿y cómo hace un tiempo indefinido? Hasta que veamos un cambio verdadero en esta persona. Y si no, pues nunca más volverá a participar arriba del altar. Lo dice la Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. ¿Se acuerda que dice? Leámoslo. 1 Timoteo 5, 20. Porque si no, ya mañana esto, mano, ya mañana, mana Rosalinda le tira y le hace la pepena, mana Helen, la agarra, mana Cori, la termina a rematar ahí mi esposa y la más se volvió un despapalote esto, hermano. 1 Timoteo 5:20. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? A los que persisten en pecar, o sea, ya esto ya no es una vez, no son 2 veces, ya son más de 3 veces. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hacemos nosotros? Los reprendemos delante de todo y de último, si al caso nos queda tiempo, vamos con la persona. Le dijimos un montón y ya no viene el hermano. Allá va aquel sinvergüenza hipócrita. Allá va el cochino sinvergüenza. Hermano, échele ganas, hombre, échele ganas. Sigue adelante, hermano. Mire, hermano, hasta ahorita vino el desgraciado. Aquí le quebró las patas, le quebró los colmillos, le quebró la costilla. Todo lo desquebrajó con la palabra. Está bien, es que aquí no se está prohibiendo la reprensión. Jamás se va a prohibir la reprensión. Lo que quiero ponerle un alto a través de estos mensajes es a la falsedad, a la hipocresía y a la inmadurez que se está viviendo dentro de la congregación. Se lo dije a un principio, hasta el que dirige tirando indirectas, el que canta cantando con indirectas, el que predica tirando indirectas. ¿Y qué estamos? ¿Dónde queda la hombría? Pablo dice: compórtense varonilmente. En otra versión dice: compórtense como hombres. Y es que hombre no es gritar una verdad con el micrófono. Hombre es que yo vaya y le diga la verdad a él 1, 2 veces, 3 veces, no entendió. Ahora sí, véngase para acá, mijo. Le pego una descabrajada con la Biblia, pero antes ya se lo dije en su cara. Si no entendió, usted que en paz descansa.
Y de mañana usted va a escuchar y analice los mensajes. Si estos mensajes vienen con el propósito de pelear, de tirarle una indirecta a aquel, o viene con la intención de reprender, de exhortar, de corregir, pero a la misma vez de edificar a la persona. Reprenda, corrija, exhorta, dele sin miedo. Pero ya tenemos una base cómo y cuándo tengo que hacerlo. Aquí hemos tenido, hermano, y esta iglesia se conoce por tener palabra dura, palabra fuerte. Perros, versículos que muchos no lo leen, aquí se lee. Amén o no amén. Pero yo no porque estoy bravo con usted. Perra. Hombre, hermano, ¿cuándo yo voy a aplicar? Pero hermano, hablo más de perro que de Cristo. Hablo más que de mis nalgas, de mis y no sé qué cosa, y menos de Cristo. Es que se conoce que la persona, una cosa es que la persona esté seria, y otra cosa es que hasta en su semblante se le mire el diablo que tiene adentro. ¿Cómo así? ¿Sí entendió lo que leímos al principio? Primero, sí, ya le entendí. Ahí le voy, excelente, ya le entendí. Cuando usted ve que el pecado no solamente lo está cometiendo uno, sino, ¿por qué estoy dando este mensaje? Porque la mayoría estábamos cayendo en el mismo error. Si hubiera sido solo uno, yo no tengo necesidad de gastar mi saliva y venir a enseñar este mensaje cuando puedo ir con las personas. Pero me estoy dando cuenta que la mayoría esto se está contagiando. Si no, ya mañana mi esposa, ahí les hablan chuchos, y allá ahí les hablan yeguas, y ahí les hablan peludas, y se nos volvió un desorden. Entonces, antes de que eso pase, pongámosle un alto a esto. Entonces, pero le voy a poner un ejemplo. El día que reprendí a los hermanos que no quisieron tocar, si hubiera sido solo Casey, yo no se lo grito, voy y se lo digo a él en su cara. Si hubiera sido solo hermano Yerín, voy y se lo digo a él. Pero como vi que la mayoría de músicos ahí estaban y los instrumentos, entonces sí, esto está contagiando a uno y sigue contagiando a los demás. Yo tengo que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no es uno, no son dos, la mayoría están en el mismo error. Entonces, qué bonito es cuando usted traza un mensaje, pero usted sabe que no es uno. La mayoría de hermanos está cayendo en el mismo error, sin pena, sin miedo, sin nada. De ese mensaje, Dios a usted lo va a respaldar. Y aunque muy duro, fuerte, tajante, chocante, tosca la palabra, pero esa palabra restaura. Y yo mismo lo he tenido que hacer. Cuando veo que ya el mal se está metiendo en 3, 4, 5 hermanos, dé el mensaje, hermano. Porque esto está contagiado, y es que lo hemos enseñado que el pecado es contagioso. Y se contagia, y se contagia, y se contagia. Ya el que entendió, entendió. El que no entendió, pues no entendió, hermano. Pero sería yo mañana un hipócrita que yo, conociéndolo a usted, agarre el micrófono para gritarle una verdad, cuando yo conozco donde usted vive. Yo puedo ir personalmente a hacerle ver su error que usted está cometiendo. Y esto es para todos nosotros. Si es un hombre de Dios, si es una persona madura, usted va a entender este mensaje. Si es un inmaduro con diarrea, se va a ir para su casa, porque esta comida es sólida. Y hasta con vómito al rato va a estar escupiendo. Problema suyo. No se les prohíbe predicar la palabra, háganlo sin miedo. Y a la gente, al pecado no se le tiene misericordia. La misericordia es a la persona, no al pecado. Al pecado, denle sin misericordia. Pero recordémonos cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Si ya le llamó la atención 2, 3 veces, no entendió este cabezón, ya se lo dijo, los que no entendió, dígale, hermano, hoy sí, venga, y tan daranandan, denle sin miedo. Pero ya se paró y se examinó cómo está a su alrededor. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo creo, Dios amado, que los errores que hemos cometido en la vida nos han servido para aprender y para crecer. Te hemos pedido, Dios mío, que reprendas toda hipocresía y ayúdanos a que no caer en ese mismo pecado de hipocresía, de estar, Dios mío, gritándole una verdad a un hermano cuando podemos llegar frente a frente y corregir a este hermano. Y si después de 2, 3, 4, 5 amonestaciones no entiende, Dios mío, entonces permítenos corregir como se tiene que corregir, con tu palabra.
Pero sobre todo, Dios mío, síguenos capacitando más y más. Y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra hoy consuma toda esa cangrina que iba carcomiendo en muchos corazones. Esa cangrina, Dios mío, de hipocresía. Esa cangrina de venganza. Esa cangrina, Dios amado, de falsedad. Que tu fuego de tu Espíritu Santo y que esta palabra, que es fuego, hoy consuma toda esa cangrina. Y que tu palabra, por muy dura, por muy fuerte, pero que no sea porque me lo contaron o porque lo escuché, sino que sea porque tu Espíritu Santo me lo reveló a través de una oración, que ese era el mensaje que se había de predicar. Gracias, Dios amado. Yo sé y creo